Dios me lo bendiga a todos en esta preciosa tarde. En esta preciosa tarde vamos a tener el podcast. Saludos y un cordial bienvenido a todos los hermanos y amigos que están viendo nuestro podcast La Pesca Milagrosa por estos medios sociales, siendo emitido desde el estudio de la Iglesia Cristiana Carismática Maranatha, localizado en la 735 de Lancaster, Pensilvania. Pastor Álvaro Fegu, con horarios de servicio: miércoles estudio bíblico y los domingos culto normal a las 11 de la mañana. En esta preciosa tarde tenemos con nosotros el privilegio y la bendición nuestros hermanos Pastor Isaías Maldonado y el hermano maestro, profesor, catedrático Norberto Sotomayor, y su servidor. Quisiera darle la oportunidad a cada uno de los hermanos para que puedan saludar a la audiencia. Amén. Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Es un placer, una bendición poder estar con ustedes y compartir en esta noche este tema sobre la apostasía en los últimos días. Espero que sea de bendición y que podamos ayudar a que cada petición o cada pregunta sea contestada, por lo menos que haya un poco de entendimiento, de lucidez de la palabra del Señor. Y aquí estamos a la orden para bendecirlos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos saludos, muchas bendiciones. Este es Norberto Sotomayor. Estamos aquí desde Lancaster, Pensilvania, día 6 de octubre del 2025. Vamos a disertar sobre la gran apostasía en términos dispensacionales. Esperamos que sea de bendición, que sea de apoyo para que sigan creciendo en el Señor. Bendiciones a todo ministro, todo pastor, toda jefe de familia, toda líder que nos escucha. Muchas bendiciones. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues esta tarde vamos a tocar un tema muy relativo a los tiempos que estamos viviendo en nuestros tiempos, que realmente debemos estar informados. Yo diría, tendríamos que estar empapados para que no nos puedan engañar. Amén, gloria a Dios. Hay muchas clases, hay muchas temas, amén, gloria a Dios, que puedan traer confusión al pueblo cristiano en estos tiempos, en el cual queremos darle énfasis y queremos recalcar este tema en esta preciosa mañana, aunque no podamos entrar en un debate profundo sobre el tema, pero sí podemos por encima podemos subrayar qué es lo que tenemos que buscar para poder disuadir sobre el tema que vamos a dar hoy. Y el tema es la gran apostasía. La gran apostasía. La Biblia dice que habrá una gran apostasía, una rebelión o abandono de la verdad durante los últimos tiempos. Pablo habla de la gran apostasía en Tesalonicenses. Los creyentes en Tesalonicenses habían estado expuestos a falsas enseñanzas y temían que el día del Señor ya había llegado. Podemos ver en 2 Tesalonicenses 2:2, Pablo corrigió estas enseñanzas y disipó sus temores en parte. Amén. Gloria a Dios. En parte diciéndoles que se produciría una rebelión y revelación del anticristo antes de la tribulación y el juicio final. Pablo ya había abordado el tema del rapto en 1 Tesalonicenses 4:13, 18. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 4 dice:
No se deje engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Esta rebelión es la gran apostasía de los últimos tiempos. El griego original, la apostasía, que significa una diserción o alejamiento intencional de Dios. La Biblia y la fe cristiana, aunque muchos se han alejado de Dios o lo han rechazado a lo largo de los siglos, esta rebelión final será mundial y el hombre de maldad tomará el control. Esta es un alejamiento masivo y requerirá de un líder, el hombre de maldad, que interviene, el anticristo. Creemos que la apostasía global y la revelación de anticristo ocurrirán después del rapto de la iglesia. Jesús le dijo a sus seguidores acerca de las señales del fin de los días, tanto el comienzo de los dolores en Mateo 24:8 como los tiempos finales, Mateo 24:10 al 14. Él dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que mantenga firme hasta el final será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a empezar vamos a abundar sobre qué significa la gran apostasía. Vamos a empezar con el hermano pastor Isaías. ¿Qué él entiende según sus estudios o su revelación de parte del Señor? ¿Qué entiende como la gran apostasía para usted? Bueno, hermanos, la apostasía en sí, como decía usted ahorita, se ha revelado a través de toda la Biblia en diferentes tiempos y en diferentes momentos. Y se ha revelado y se ha visto como apostasía de personas individuales, como fue la apostasía de Saúl y la apostasía de, podemos decir, Judas. Fueron hombres que abandonaron la fe y se quedaron en esa apostasía hasta que murieron. Y también la apostasía del pueblo de Israel, que fue un pueblo que en los tiempos esos antes de Jesús también se apostató de la fe, uniéndose a otros pueblos que tenían unas doctrinas y unas enseñanzas totalmente opuestas a la revelación que Dios le había dado a través de Moisés y a través de los profetas. Este pueblo se fue a esa apostasía por mucho tiempo y tuvo una gran o varias formas donde Dios los redarguyó y le llamó la atención muchas veces, pero también hubieron muchos juicios que cayeron sobre el pueblo de Israel. Uno de ellos fue la invasión de los babilónicos, y luego todos esos años que tuvieron como pueblo ellos dominados, ¿verdad?, por las naciones de los Babilonia, los medos persas, y aún en el tiempo de Jesús todavía estaban dominados por los romanos, y fue un tiempo de mucho dolor que ese pueblo tuvo que pasar. Entonces la apostasía es, podemos decir que es la acción o el pecado, ya que es voluntario en las personas,
de tornarse atrás, de volver atrás, de recaer de la relación con Dios, o también de un pueblo completo que trae una condena o una amonestación y un castigo de parte de Dios. El castigo que recibía en aquellos tiempos era muchas veces la entrega a otras naciones para que los atormentaran. En estos últimos tiempos la Biblia habla de esa apostasía que va a ser manipulada, ¿verdad?, por la unidad mundial en contra de la fe cristiana, y ya estamos viendo nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad?, estamos viendo esa agenda, ese movimiento de la humanidad perdida, de las religiones ateas o no cristianas, de los diferentes cuerpos gubernamentales y diferentes naciones ateas, en muchos de esos casos, que están lanzándose sobre la iglesia del Señor, sobre los creyentes en Jesucristo, mientras nosotros esperamos el advenimiento del Señor, el arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia en las manos del Señor para llevarlas al cielo. El mundo está acosando cada día más y cada momento más la iglesia. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de ese sistema, ¿verdad?, que se ha comprometido con el enemigo y que ha hecho de sus agendas y de su existencia, pues perseguir el nombre del Señor Jesucristo manifestado en la iglesia. Para ese tiempo del fin, dice la palabra del Señor, que vendrán tiempos muy peligrosos, y ¿verdad?, el apóstol Pablo se lo repite o se lo menciona a Timoteo en la carta primera a Timoteo, capítulo 4, comenzando el verso 1, que dice: el Espíritu declara en los últimos días, o que en los últimos días vendrán tiempos muy peligrosos. Esos tiempos es donde el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, quiere arremeter con fuerza sobre la iglesia, sobre los creyentes, y erradicarlo de la faz de la tierra, para que Jesús ya no sea el Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo ha expresado la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros veamos que es un propósito malévolo, un propósito del mismo enemigo de las almas, Satanás, para quitarle la fuerza a la iglesia, para evitar que la iglesia continúe haciendo el trabajo del Señor, y que la iglesia, en vez de calentarse cada día más y acercarse más a Dios, vaya enfriándose y vaya apartándose y abandonando la fe que una vez tuvo y que ha tenido en su gran mayoría, todo el tiempo, desde el tiempo de Jesús. Y en ese momento tan difícil es cuando entonces el Señor utiliza, ¿verdad?, esa misericordia que tiene, esa gracia que tiene, para restaurar y rescatar a su pueblo de en medio de esa perdición y de en medio de ese peligro que le está acechando, cuando, como decías en la segunda carta a Timoteo, a los tesalonicenses, capítulo 2, que habla de ese anticristo, ese ser que se va a levantar aquí en la tierra, que va a representar al mismo Satanás para destruir a esa iglesia que le sirve al Señor. Va a ser ya enjuiciado y quitado de en medio. Solamente la mano de Dios, por la obra de Dios a través de la iglesia, puede y va a hacer nos va a salvar, nos va a libertar de esa opresión que se avecina. Mientras tanto, la iglesia sí está pasando por momentos difíciles. El mundo está atacando a la fe cristiana de una forma terrible a través de todas estas amenazas y todos estos peligros que que están enfrentando. Y creo que mientras más pasa el tiempo, más apretada se va a ver la situación y más cerca estaremos de ese momento de la gran venida del Señor. Pero vamos a ver que la apostasía se sigue extendiendo, ¿verdad?, como una nube sobre la faz de la tierra, en medio de
de los muchos avivamientos y de los muchos movimientos espirituales que están habiendo, pero sobre todo también el Señor ha permitido o va a permitir que la apostasía llegue, porque la apostasía va a ser también instrumento de Dios para probar la fe de los creyentes. La fe de los creyentes es necesario, ¿verdad?, que sea probada, y es porque Dios así lo ha permitido y lo ha ¿verdad?, manifestado en su palabra. El que creyere y permanezca hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que va a haber mucha guerra en contra de lo que la palabra del Señor nos manda a nosotros hacer. Va a haber mucha persecución de la fe cristiana en todos los lugares del mundo. Y el propósito, aunque no toda la persecución va a ser con armas de guerra, ¿verdad?, sino la persecución a través de los medios de comunicación, a través de muchas otras presiones que le va a poner a la iglesia para enfriar la fe de los creyentes y así sacarla a la iglesia, sacarla del campo de batalla. Y si la iglesia logra caer en manos del enemigo, entonces ya ha perdido la batalla. Sin embargo, la palabra del Señor dice que en medio de esas presiones y de ese ataque que va a venir, habrá un remanente siempre fiel y poderoso en las manos del Señor, que dirá amén y dirá vamos a seguir adelante, y se va a mantener en contra, peleando contra esas fuentes, ¿verdad?, enemigas, y va a lograr que de esos muchos todavía puedan encontrar salvación a través de la obra de Jesucristo. Así que creo que es importante entender que la apostasía sí está bien cerca de nosotros. Y ya se está manifestando lo que la palabra se refiere a principios de dolores. Es el momento donde comienzan las persecuciones y comienzan un dolor un poco más afinado para la iglesia, hasta que siga eso creciendo hasta el día del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Hermano Norberto, ¿cuál es el pecado de la apostasía y cuáles son sus consecuencias? Amén. Gloria a Dios. Pues el pecado de la apostasía es un conglomerado de disciplinas y de aberraciones o maldades que hacemos o que hacen las personas que se olvidan de Dios y que se apartan de Dios. Son muchos los pecados, las faltas, son muchos los parámetros que la gente reflejan cuando se apartan de Dios, no orar, no perseverar en una iglesia, no ser honestos, mentir, robar, no leer la Biblia, no ayunar. Hay tantas cosas, no creer en Dios. Son muchas las cosas que causan pecado por causa de la apostasía. Enfriarse. Si usted lee los capítulos proféticos de la palabra, dígase Mateo 24, dígase Marcos 13, dígase Lucas 17, Lucas 21, tantas cosas que se mencionan que reflejan la maldad. Cuando la gente o cuando nosotros los cristianos buscamos a Dios, todo cambia, la familia cambia, el trabajo cambia, el hogar cambia, la economía cambia, pero cuando no hay una comunión con Dios, que se mueve la apostasía, entonces vemos estragos, vemos faltas, vemos enfermedades, vemos deudas, vemos guerras, vemos terremotos, vemos plagas. ¿Qué pasó con el COVID-19? Con la plaga esa que tuvimos en el año 2020. 7 millones de personas murieron alrededor del mundo causado por el COVID. Tantas cosas, podemos mencionar una infinidad de pecados que son causados por la gente apartarse de Dios. No se mueven los dones en las iglesias, no se mueven las señales, no se mueve el Espíritu Santo, no hay revelaciones. La gente se apartan del Señor, no regresan a las iglesias. Después de la plaga del 2020 con el COVID-19, 10,000 iglesias cerraron en los Estados Unidos. Grave, algo bárbaro.
Eso es el resultado de una apostasía que ya se está gestando, de una apostasía que se está germinando. Y de la que estamos hablando hoy es una apostasía dispensacional que va a pasar, pero ya hemos estado viendo albores, hemos estado viendo semillas, hemos estado viendo indicios de que lo que se está viendo ahora va a seguir creciendo porque es bíblico, como decía el hermano pastor, pues siempre ha existido apostasía, siempre. Usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha existido gente que se han apartado, siempre han existido periodos donde la gente se han apartado, siempre han existido iglesias que se han apartado. Y el hermano pastor mencionó algunos personajes, yo quiero mencionar algunos también, por ejemplo Saúl, Himeneo, Fileto, Alejandro, Demas, Balaam, Judas, Coré, infinidad de personajes que practicaron la apostasía a través de la Biblia, ya sea individualmente o como familias o como nación, como fue en el caso de la nación de Israel. Y si usted estudia el trasfondo de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, esta fue una de las tribus más idólatras y que más apóstatas fueron, porque fue una de las tribus que decidieron dejar el lugar que tenían cerca de Jerusalén, y ellos pues se mudaron a la tierra de Basán, que es lo que hoy se conoce como las alturas del Golán en la frontera con Siria. Pero esta tribu fue una tribu apóstata también, una tribu que se dio a la idolatría. Y el mismo Padre en Génesis 49 describe a Adán como una serpiente junto al camino. Eso hay mucho que se puede decir sobre esta tribu, pero vemos que la apostasía se aplica en muchos ámbitos, en muchas culturas, en muchas dispensaciones a nivel familiar. ¿Cómo está Haití? Imagínense, un pueblo que obviamente está en total idolatría, en total apostasía. Por ejemplo, podemos mencionar la nación de Turquía. Ahí era donde estaban las 7 iglesias, tanto que se predicó ahí, tanto que tantas iglesias que se fundaron. Las 7 iglesias del Apocalipsis están ahí en Turquía, que para ese tiempo se conocía como Asia Menor. Ahí en Turquía está el terreno de Galacia, por eso es que tenemos una carta en la Biblia que se llama los Gálatas. Eso era ahí, en lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces tanto que se trabajó ahí, y 2000 años después, hoy día usted se mete en la internet o busca información sobre Turquía, 99% musulmán, un país enorme, un país grande que tiene, no sé cuánto es la población, pero son como 90 millones de habitantes por ahí. Me perdona si me equivoco con la cifra exacta, pero son muchas las personas, muchos millones de personas que tiene este país de Turquía, un enemigo acérrimo que tiene ahí de Israel, porque el comandante que está en Turquía, Recep Erdogan, odia al líder de Israel, a Netanyahu, pero eso es parte de una apostasía política, porque el diablo los ha cegado, Entonces la apostasía encumbre muchas actitudes, muchas acciones, no tener amor, no confraternizar, ¿entiendes? Hablar mal del prójimo, todo lo que sea pecado es rebelión contra Dios, y la rebelión pues es como el pecado de obstinación que se menciona ahí en 1 Samuel 15:23. Pero hay un complejo de muchas prácticas que las vemos en las iglesias, y la Biblia dice que todo esto se va a acrecentar, porque dice que la maldad se multiplicaría, Y también hay una palabra que dice que cuando el Hijo del Hombre llegue a la tierra encontrará fe, Entonces la apostasía que se está gestando para el futuro pues va a ser peor, va a ser más grave, que también la palabra dice que va a haber tribulación como nunca la hubo. Entonces lamentablemente mucha gente van a negar a Jesús, van a dejar las iglesias por los trabajos, o por el pan, o por el agua, o por lo que sea. Eso es lo que se está viendo en muchos países africanos, eso es lo que se está viendo en Latinoamérica, también en la India, alrededor del mundo. Y tenemos que tener un ojo profético, tenemos que tener un ojo divino, tenemos que tener un discernimiento santo para poder disertar y advertir a las audiencias sobre estas cosas que están escritas, para así alentar a nuestros compañeros de trabajo y a todo el que se tropiece con estos mensajes en las redes.
Y no, amén, gloria a Dios. Y las consecuencias, pues obviamente son graves, porque el Señor acarrea enfermedades, juicios, fuego, acarrea deudas, acarrea, dígase casos legales, dígase cárceles. Aquí en Estados Unidos es notorio que todas las cárceles estén llenas de presidiarios y de reos y confinados. Si usted lee Hebreos 10, del 26 en adelante, dice que pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, atrae una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Ok? Los ángeles de Dios anotan todo en el cielo. Todo lo que se hace en la tierra es anotado. Por eso que tenemos que pedirle perdón al Señor a diario, para que nuestras acciones no hablen contra nosotros y para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y una vez hacemos eso, ya entonces ese pecado es expiado por esa misma sangre expiatoria de Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y confesamos nuestros pecados, pues entonces ya esos pecados son borrados y lanzados al fondo de la mar, como dice la palabra. Hay otra línea, hay otro texto súper importante, que se encuentra en Jeremías 2:19, y dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Todo eso es apostasía, la maldad y la rebeldía, todo eso es apostasía. ¿Ves? Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ve, apartarse de Dios es grave. No es tiempo para apartarse del Señor. Hay muchas atracciones, hay mucha tecnología, nos gusta mucho el comprar, nos gusta mucho el comer, nos gusta mucho los materiales, pero tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. Tenemos que caer en tiempo. Y Señor, ayúdame a sacar tiempo, aunque sea 1 hora al día, para ti, para leer la Biblia, para orar, para arrodillarme, para alabar. Ayúdame, Señor. Pero no podemos dejar que los afanes, no podemos dejar que las redes sociales, no podemos dejar que la tecnología, no podemos dejar que el hogar o el trabajo nos robe el tiempo de Dios. Lo más grave que una persona puede cometer hoy día, la peor actitud apóstata que alguien puede cometer, es olvidarse de Dios. No es tiempo de olvidarse de Dios, no es tiempo de cambiar a Dios por quehaceres, por tecnología, por TikTok o Facebook o lo que sea. Se usan las redes, sí, para lo de Dios, pero no podemos hacer de las redes dioses, no podemos hacer de las redes diosas. Dios es primero. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Ese fue el primer mandamiento que se encuentra en Éxodo 20 y que también están en Deuteronomio 5. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al mundo. Primeramente poner todo. Dios tiene que ser primero en todo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. No se amilane, no se atribule, pero pídale al Señor fuerzas. El Señor es fiel a sus promesas, pero no es tiempo de vivir en apostasía, no es tiempo de vivir cómodo, tiempo de vivir experimentando el gozo, el poder, la llenura del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Gloria. Hermano Norberto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por sus palabras, ¿verdad? Realmente, hablando del tema de la apostasía, hermanos, pastor, hermano, profesor, que la apostasía es un fenómeno, ¿verdad? Que no es un fenómeno que tú puedes decir que de un día a otro llegas ¿cómo se podría decir? Apóstata. A ser apóstata. Sino es como el transcurso de un periodo, y no de un periodo corto, sino de un periodo extendido, en el cual te enseñaron o
o estás en esa disciplina, ¿verdad? Y llega al punto en que al paso de los años, ese fenómeno puede ocurrir hasta en la vida personal del cristiano. Amén. No sé si ustedes están entendiendo. Sí. ¿Entienden? Que tú empiezas fervoso, como decimos en el lenguaje evangélico. Empezamos como niños recién nacidos, con ese deseo de buscar al Señor, de orar, de ir a la iglesia. Pero con el tiempo, como que se va uno acostumbrando, se va acomodando. Y lo que creía al principio, ¿verdad? Pues va poco a poco, va como, no le da la importancia al realmente lo que es el evangelio, tú sabes, lo que es realmente la palabra de Dios, lo que es servir al Señor. Sí, Señor. Sí. Yo no sé cómo, lo que yo quisiera decir o quisiera manifestar, y que ustedes me puedan dar su opinión, ¿verdad? Que eso sería apostasía, o puede ser como una parte de decadencia espiritual, pero no llega a ese punto. ¿A qué punto llega la apostasía? Si por ejemplo uno empieza a servir al Señor, pero llega a un punto en que no está tan ferviente, ¿verdad? Que no está yendo a la iglesia tantas veces a la semana, no está leyendo la Biblia adecuado, ¿sabes? Sí. Su vida espiritual o de oración está muy raquítica. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde para el descuido espiritual y cuándo entra la apostasía? Hermano pastor, ¿cómo podríamos diferenciar, o en qué punto podríamos decir, bueno, ya hemos entrado, ya esta persona ya está apóstata? ¿Me entiendes? Bueno, la Biblia, por ejemplo, Mateo capítulo 24, cuando habla de la gran tribulación y todo este tiempo del fin, una de las Jesús le da una advertencia. Comienza básicamente la enseñanza con una advertencia que está en el verso 4, y dice Jesús, dice la Biblia, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. El pecado es un engaño. Dios, ¿verdad?, al crear a Adán y Eva en el huerto, y los puso en el huerto del Edén, Eva permitió que el enemigo, Satanás, ¿verdad?, como serpiente la engañara. Y vemos que fue algo que comienza, es un proceso. Comienza con una palabra que no es la palabra del Señor. Hoy en día nosotros vemos eso a rangos totalmente mayores, porque se toma a una persona y con la palabra que se le va poniendo, por ejemplo, los niños se van adoctrinando en cierta forma de pensar, y se le va quitando la visión y la raíz cristiana, o la raíz de cuidado de los padres, etcétera, etcétera. Los van apartando de lo que es correcto en la vida, y el niño va creciendo en otro mundo, podemos decir, en otro ambiente, y empieza a pensar diferente. Él dice, cuidaos que nadie, o miren que nadie los engañe, porque la apostasía viene cuando la persona que es creyente, porque los que no son creyentes no pueden ser apóstatas, ellos son perdidos, están perdidos ya, son pecadores. Pero los que han entrado, y ahí es una de los puntos, ¿verdad?, que difiere esta versión nuestras en contra de los que son los salvos siempre salvos, ¿verdad?, de la elección, de que Dios eligió unos para salvación y otros para condenación, y ahí está la diferencia. Pero dentro de ese libre albedrío que Dios le dio al ser humano,
después de haberlo creado o cuando lo creó, está también la voluntad de esa persona de servir a Dios o no. El enemigo se encarga entonces de llenar esa mente, ese corazón, poco a poco, de esas malas semillas. La palabra de Dios dice que, y también lo compara un poco bastante con el trigo y la ¿cómo le llaman? La cizaña. La cizaña crece, se parece al trigo, pero el fruto no es el mismo. Y la cizaña no soporta lo que soporta el trigo. Entonces, la Biblia dice que el enemigo sigue creando, metiendo esa cizaña dentro de la iglesia del Señor, y va acaparando dentro de lo que es el trigo del Señor, y hay muchas personas que se van contaminando con ese pecado. El hermano Norbert habló sobre Hebreos, donde el capítulo 10 dice que miren que a aquellos, ¿verdad? Miren, aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay o no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, son personas que sí vivieron, que conocieron la verdad y que vivieron, ¿verdad? Y recibieron ese conocimiento, y eso está hablando de algo espiritual, no está hablando de una persona que no es creyente. Luego se van dejando caer, y tú hablabas sobre eso también, cuando dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de acudir a las congregaciones, lo que repetía también el hermano Norbert. La Biblia lo habla también en el libro de Hebreos, ¿verdad? No dejando de congregarse. ¿Por qué? Porque al congregarse tú aprendes de Dios, tú tienes la comunión con los hermanos, tú te enriqueces y tu vida espiritual va enriqueciéndose. La palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que si nosotros no alimentamos la parte espiritual de nosotros, nos vamos a morir espiritualmente. Tenemos que alimentar nuestra parte espiritual aún más que nuestra parte física, dice la palabra. El ejercicio corporal de muy poco aprovecha, pero el espiritual sí aprovecha para siempre, para la vida eterna. Entonces hay una responsabilidad que Dios le ha dado al ser humano, que a pesar de que le ha dado esa libertad para escoger, también Dios le dio una responsabilidad por cómo corre su vida, cómo lleva su vida. Y ahí donde nosotros no podemos permitir que nada de esas cositas nos vayan entrando y nos vayan socavando y nos quiten la fe en el Señor, porque terminamos sin darnos cuenta muchas veces ya en una doctrina falsa, terminamos en una forma ya hechos unos como los ateos nuevamente, renegando de Dios, apartándonos de la verdad, o nos mantenemos haciendo lo que dice la palabra del Señor, que es la apariencia de que todavía somos creyentes y servimos a Dios, cuando realmente nuestro corazón está lejos de Dios. Y somos luego, cuando viene el tiempo de juicio, cuando venga el tiempo de la verdad, entonces el Señor va a rechazarlos, y maldito, ¿verdad? Fuera a los de la izquierda los va a rechazar, porque no vivieron conforme a lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. Para eso nosotros tenemos que mantenernos perseverantes, tenemos que mantenernos en la palabra, tenemos que ejercitarnos en la piedad, tenemos que orar por la santificación de nuestras vidas, y tenemos que hacer los ejercicios espirituales que Dios manda en su palabra, obedecer, ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? En ese mismo contexto es que Dios quiere que nosotros estemos, que sigamos cada día mejorando, cada día creciendo, y que ayudemos a los más débiles a crecer también. Y la iglesia, Dios ha puesto, ¿verdad?, los pastores, los líderes, los maestros, etcétera, etcétera, para que podamos llevar a cabo ese trabajo, esa función. Si nosotros nos aferramos a Dios, nada entonces nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, y nada nos puede sacar de sus manos. Pero nosotros tenemos que hacer la parte, ¿verdad?, tan importante, que es la perseverancia en el Señor. De lo contrario, entonces no habría que perseverar, ya sería una conducta que no tendríamos que dar cuenta, porque fuimos creados así, y pues no hay chance para mí porque soy un pecador. No, hay chance para nosotros. Jesús murió por nosotros, pero Él nos llama a nosotros a vivir una vida diferente, a vivir una vida consagrados a Él, y eso es la bendición que nos queda a nosotros vivir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una pregunta para el hermano Norbert, basándonos en lo que está diciendo el pastor. O sea, hay iglesias, ¿verdad?, que empiezan, estoy hablando no de una persona apóstata, sino vamos a clasificarlo como una denominación o un movimiento,
que son cristianos, que tienen la verdad, ¿verdad? Que tienen la verdad, que tienen la palabra, que predicaban la verdad, ¿me entiendes? Y inclusive predican la verdad, pero llegan a un punto en que hay algunas temas o fracciones de esa denominación o de ese movimiento que no realmente es compatible con la palabra, y llega al punto, se puede determinar o se puede definir estos movimientos o denominaciones que han llegado a una apostasía. Por ejemplo, vamos a ser claros, quiero ser claro, que quiero que la audiencia entienda. Antiguamente, hace unos cuantos años, ¿me entiendes? La iglesia más tradicional dentro del movimiento evangélico creían en ciertos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, la vestimenta, en que la mujer no debe de pintarse, no debe de cortarse el pelo, y otros temas que tienen que relacionados, que muchos dicen, y que ahora son puestos más contemporáneos, ¿verdad? Contemporáneos. Ahora, ¿qué diferencia? ¿Cómo podríamos diferenciar si esto es apostasía o esto es solamente ¿cómo diría yo? Como moverse a una iglesia más contemporánea, según el tiempo que estamos viviendo, ¿entiendes? Antes se vestía así, pero ahora se viste así. Antes se creía esto. Muchas denominaciones creían que el divorcio era solamente no se podía divorciar, pero no se podía recasar, ¿me entiendes? Que con respecto a estas denominaciones, ¿dónde tú podrías trazar una línea en lo que es la apostasía y lo que es tradiciones y llegar a una época en que estas cosas que antes pensábamos que era una tradición o que era algo concreto, que era la palabra de Dios, ¿me entiendes? Eran reglamentos básicos de ese movimiento, y que ahora ellos dicen, no, eso se puede ¿cómo te puedo decir? Se puede llegar al punto de decir, bueno, esta gente son apóstatas. Amén. Wow, tremendo. Gloria a Dios. Amén. Sí, son muchas las doctrinas que crean debates entre iglesias, entre cristianos o entre concilios. Hay infinidad de prácticas, o hay infinidad de posturas, o hay infinidad de creencias que son objetos de debate, sino muchas cosas, los atuendos, los adornos, hay tantas cosas, la plata, el oro, hay infinidad de temas que siempre van a ser debatibles hasta que Jesucristo llegue. Yo creo que lo más importante es permanecer en Cristo. Okay. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo que habla mucho, el capítulo completo habla de la diferencia entre la carne y el espíritu. Romanos 8.1 dice algo así, que tenemos que estar en Cristo, vivir en Cristo de acuerdo al espíritu y no de acuerdo a la carne, así parafraseado. Pero pues son muchas las cosas, siempre hay cambios, cosas que 50 años atrás eran pecados, ahora no son pecados, cosas que aún 10 años atrás eran pecados, ahora no son pecados. Entonces hay muchas cosas del mundo que también se han metido en la iglesia, muchas cosas en el mundo que se han metido en la iglesia, ¿ves? Y por eso es que si leemos la historia de las 7 iglesias en el Apocalipsis, pues una tenía esto, la otra tenía lo otro, la otra tenía aquello. Entonces Dios le condenaba a cada una de esas iglesias sus faltas, y así se ve a nivel de concilio, y así se ve a nivel de iglesias también. Por ahí hemos conocido muchas denominaciones que se han apagado, lamentablemente, ¿ves? La Biblia nos manda a no apagar el fuego. Ve, cuando
cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: aviva el don que fue impuesto por ti con la imposición de manos, aviva el fuego, ¿sí ves? Y la Biblia nos manda a ser fogosos, ¿ves? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu. Romanos 12:11. El libro de Romanos es un libro que habla mucho de la fe. Mucho de la fe. Entonces, cuando estamos en fe, nos alejamos de la apostasía. Eso es lo que queremos, alejarnos de la apostasía. No podemos ser perezosos. O sea, si hay iglesias o concilios o hermanos o denominaciones que son perezosas, que no se mueven, que no se ven señales, que no se ve el Espíritu Santo, que no se predica santidad, que no se predica el poder, el fuego del Espíritu Santo, pues son iglesias muertas. Había unas iglesias muertas de las 7 del Apocalipsis: Pérgamo, Sardis, Tiatira. Estas iglesias estaban muertas, ¿no? Pero nosotros, si está Cristo en una iglesia y si está el Espíritu Santo, hay esperanza. ¿Ves? Se ora, hay un grupo de oración, se ora, se predica la palabra como está, se condena el pecado con amor. ¿Ves? No podemos congraciarnos con el mundo. Ninguna iglesia, ningún cristiano, ninguna denominación, ningún país puede agraciarse con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios, que lo dice la palabra. ¿Ves? Entonces Dios quiere que seamos fervientes. Si hay algo malo, confronte a la persona con la palabra, búsquese un testigo, siga las reglas de Mateo 18, búscate un hermano, después búscate otro testigo, después llévalo ante el pastor, después llévalo ante la asamblea, después llévalo ante el concilio, algo así. ¿Ves? Pero hay que confrontar la maldad o confrontar la apostasía con amor, con testigos. La palabra dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1. 2 Corintios 13:1. Y otra parte dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Si hay una postura bíblica que es apoyada por 2 o 3 textos, pues eso va. Ahora, una desavenencia que vemos ahora es que a la gente no le gustan ser confrontados. No nos gusta que nos confronten. Y yo como consejero profesional, pues yo todos los días brego con adictos y confinados, y no se les puede decir nada. Hay que usar mucho tacto. Y aún dentro de las iglesias, lo igual, aún dentro de las iglesias, en los trabajos, la apostasía ha crecido a un nivel que uno, por más tacto que uno use para confrontar a alguien, se enojan con uno. Pero pues Dios los bendiga, ¿ves? Pero hay muchas cosas que seguirán cambiando. Hay muchas cosas que seguirán cambiando. Lo más importante es que uno no deje de arrepentirse. Lo más importante es que uno no deje de leer la Biblia. Los proverbios son cruciales. El libro de Apocalipsis es crucial. Los evangelios son cruciales. Cada libro tiene su función. ¿Ves? Por eso es que tenemos que leer la Biblia a diario. A la Biblia, Juan 5:39 nos manda a escudriñar la Biblia, porque en ella tenemos la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces está en Juan 5:39. Entonces, una cosa que no hacemos es no leemos la Biblia. ¿Cómo yo no voy a ser un apóstata si no leo la Biblia? No, yo me creo que estoy bien cuando estoy mal. Entonces estoy engañado. Entonces yo no puedo estar engañado. O yo no puedo decirle a alguien que está bien cuando está engañado. ¿No? Si leemos las cartas de Timoteo, que son también cruciales defendiendo la fe. Las 2 cartas de Timoteo son súper cruciales defendiendo la fe, porque Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y Éfeso estaba ahí en Turquía, como le dije ahorita. Por eso que el término Efesios viene de Éfeso. Uno de los primeros versos en las cartas de Éfeso, Pablo dijo: porque te dije que te quedaras en Éfeso. Por eso que Pablo lo instaló como pastor ahí en Éfeso, y era joven. Por eso fue que escribió las 2 cartas a Timoteo, para que él supiese conducirse como pastor. ¿Ves? Entonces tenemos que leer la palabra, siempre a diario tenemos que leer la palabra, ¿ves? Y tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo. El discernimiento es uno de los dones, se mencionan ahí en Corintios 12, porque yo quiero saber qué es de Dios y qué no es de Dios, porque hoy día todo es cristiano, todo el mundo es cristiano hoy día, todo el mundo es cristiano, todo es permitido, pero no, lo que no está permitido en la palabra no está permitido en la iglesia. Entonces mucha gente a veces dice: no, Dios nos trajo a libertad, o no, estamos en el siglo XXI, no, que eso era para allá, para 50 años atrás. No, lo que está en la Biblia está en la Biblia.
Dios no es loco. Lo que está en la Biblia es loca, pero entonces hay que educar la iglesia, hay que siempre dar estudios bíblicos, uno tiene que meterse en la palabra, uno tiene que buscar referencias, comentarios, estudios, mapas, homilética, exegética, semántica, apologética, todas estas doctrinas que defienden la verdad, todo eso uno tiene que meterse en eso, preguntar. Si uno tiene falta de sabiduría para saber qué es de Dios, pues Santiago 1:5. El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero siempre van a haber hermanos, siempre llegan hermanos nuevos, siempre hay hermanos que estando en la iglesia se duermen y quizás como que se vuelven apóstatas. ¿En qué momento se vuelven apóstatas? Pues quizás el mismo Dios lo sabe, que nosotros no podemos entender el corazón. El único que escudriña el corazón es el Señor, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. O sea, el único que conoce el corazón es el Señor. Entonces uno tiene que hacer todo lo posible para que el hermano no se vaya de la iglesia, ¿no? Trabajarlo, orientarlo, darle terapia individual o darle terapia por Zoom o como sea la red, pero que una de las ansias de la iglesia es que la iglesia crezca, porque en el libro de los Hechos dice que el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos. Eso está en el capítulo 2 de los Hechos. Entonces tenemos que buscar una forma, tenemos que buscar un método o una táctica para que la iglesia siga creciendo. Pero es triste que, como yo dije ahorita, ¿cómo es posible que 10.000 iglesias cerraran en Estados Unidos después de la pandemia? Eso fue así, eso fue algo bárbaro, eso fue algo chocante. Y dime tú en el mundo, ¿cuántas iglesias más cerraron en el mundo? ¿Cuánta gente dejaron de ir a la iglesia por el pánico y el miedo soberano que infundió COVID-19? Eso fue algo bárbaro. Ya pasamos por eso. Eso fue algo bárbaro. Eso fue algo bárbaro, pero tenemos que, si hay un tema crucial, si hay un tema importante como este, pues vamos a investigar, vamos a leer. O sea, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo traiga? Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo diga? Que no sea yo hablando, que seas tú, que sea tu palabra, que todo sea apoyado por la palabra. Entonces, si podemos buscar 2, 3 o 4 textos que apoyen esa palabra, pues vamos seguros, porque es la palabra más segura. Que a veces también hay gente que citan la palabra pero fuera de contexto. El diablo le citó la palabra a Jesús, pero era fuera de contexto, era para tumbarlo. El diablo le citó. Mire, la palabra es tan y tan efectiva que hasta el mismo diablo la usó. Las 3 veces que el diablo tentó a Jesús, las 3 veces él le citó la palabra. O sea, el diablo sabe la Biblia mejor que nosotros. ¿Qué nos dice de eso? Pero tenemos que meternos con la palabra y defenderla. Volviendo a la pregunta, hay 2 cosas que tenemos que tener muy, muy claro en nuestra mente, en nuestros corazones, que hay asuntos de doctrina que tienen que ver con la salvación y que son las que, o creyéndolas o no creyéndolas, nos van a salvar o ayudar a la salvación o nos van a hacer perder. Por ejemplo, la divinidad de Jesucristo, la Trinidad, ¿verdad? La revelación de la palabra del Señor, salvación en Cristo, todo esto, la salvación por fe, son el bautismo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese tipo de doctrinas y enseñanzas son bíblicas, y yo estoy seguro de que las iglesias que tú mencionabas, o los grupos, ¿verdad? Los concilios o lo que sea, tenemos estas doctrinas, y son doctrinas que nos unen a nosotros y que no son doctrinas que destruyen la fe de ninguno. Ahora, hay otros puntos que son no doctrinales, sino que son puntos que son triviales, ¿no? Que no son puntos que van a hacer perder a los creyentes. Es como el punto de la vestimenta de la mujer. Y ahí la palabra del Señor nos ha dejado a nosotros, tanto para el tiempo de nuestros abuelos y nuestros padres, en el tiempo pasado, donde las costumbres eran más estrictas, como para este tiempo que las costumbres son muy livianas, ¿verdad? Que nosotros mantengamos la fidelidad a la palabra del Señor y a las costumbres bíblicas. Que la vestimenta de la mujer, la belleza de la mujer, dice Pablo, y lo dice a aquella gente de antes y a nosotros también, que era la espiritual, que hoy la mujer debe, y eso es lo que nosotros debemos manifestar en las iglesias. Pero y aún este punto de la apostasía, de la salvación por fe y por gracia, de la dispensación o no, son puntos que se pueden debatir dentro de las iglesias, y eso no nos va
no nos debe a nosotros quitar la salvación o tampoco nos debe alejar de estos otros hermanos, sino los puntos doctrinales, ¿no? Hay grupos que nosotros no podemos aceptar su doctrina, los testigos y otros grupos, ¿verdad? En ese ámbito. Pero grupos como los pentecostales, los bautistas, los metodistas, nosotros, quien sean, hay grupos, nosotros tenemos, ¿verdad?, una unidad arriba, una unidad de pensamiento, de conciencia doctrinal, que es constante, que no nos divide, sino que nos une más. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, que nuestra fe esté centrada en la palabra del Señor, y esos hermanos que su fe también está centrada en la palabra del Señor, aunque asuntos triviales y asuntos diferentes, que sea por cultura o lo que sea, seamos diferentes. Que no nos impida eso mantener la unidad. Sí, amén, gloria a Dios. Ese es un punto claro, un punto que personalmente a mí no que me daba cierta forma, cuando empezó estas variaciones, me trajo confusión, porque se predicaba que esas iglesias, las más que se modernizaron y que se volvieron apóstatas. No sé si ustedes lo escucharon en esa época. Entonces ahora, eso es lo que nosotros que estamos tratando de que la audiencia entienda y pueda diferenciar en cierto aspecto lo que es realmente la apostasía, porque hay apostasía y hay declive espiritual, que no es lo mismo. La apostasía es que la persona totalmente se va en contra de Dios, porque dejaron de creer lo que es, nosotros autodeterminamos como la sana doctrina, ¿verdad? Y no es lo mismo que una persona que no tenga ese fervor como al principio, que uno sirve al Señor. Por ejemplo, Jesús decía que había pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte. Cuando el ser humano rechaza el medio de salvación para la vida, para la persona, que es Jesucristo, su sacrificio en la cruz, y va por ese rechaza basado en eso, básicamente, pues ya sabemos que está en apostasía. Cuando una persona está en pecado, se ha desviado de ciertas normas de cómo vivir la vida cristiana, que pueda ser atraído y puede ser nuevamente restaurado. Amén. Pues nada, hermanos. Hermano director, ¿cuántos minutos nos queda? 2 minutos. Bueno, vamos a dar un muy breve conclusión. Si pueden decir unas palabras digo yo, de orientación o de añadir algo, porque yo creo que hemos sobreabundado sobre este tema, que es de la apostasía y la gran apostasía, porque tenemos que entender que la gran apostasía todavía no ha llegado. La gran apostasía, que esa es la madre de todas las apostasías, pero estamos viviendo en tiempos de apostasía, como estamos conversando y discutiendo y tratando de aclarar que la apostasía ha llegado a algunas vidas, algunos movimientos, a través de los siglos ha habido apostasía. Si los hermanos tienen algo que añadir, sí, hermano Pastor, amén. hermano Norbert. El último texto, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Manténgase en Cristo contra viento y marea, porque y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No deje a Cristo por nada, siga perseverando, siga metiéndose con la palabra. Amén. Lo que no sabemos, Dios nos lo dará si lo seguimos buscando a Él. Amén. Amén. Primero de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. No pequéis, pero si pecares, abogado tenemos. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, muévete nuevamente al centro de la voluntad de Dios,
y seguimos para adelante. Dios me lo bendiga. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Con esto damos pues por terminado este podcast. Espero que le haya servido de educación, de tener una idea más amplia sobre este tema. Que Dios me lo bendiga mucho y hasta la próxima. Amén. Adiós. Amén.